Tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con esta vida, esperando que todos asistan. Esperaba yo verlos conectados, pero creo que hubo algún inconveniente, pero bueno. Vamos a iniciar esta grabación, pues esta videoconferencia queda grabada por los que después desean, ¿cómo se llama? Verla. Sean bienvenidos. Es un gusto para mí estar con ustedes en Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. Mi nombre es Angélica Guerrero Pineda. Pues vean en mí pues a una docente en la cual ustedes puedan consultar cualquier inquietud, cualquier duda o puedan sugerir algo referente a la materia. Vamos a hacer todo lo posible para que la asignatura pues sea agradable para ustedes, sea, digamos, que les llame la atención. Esta materia pues a ustedes les va a servir de mucho en su carrera, ya que como futuros profesionales en la comunicación pues necesitan saber e interpretar o analizar los datos estadísticos que se les puedan presentar. Bien, vamos a iniciar, vamos a continuar. Y lo primero es ver las competencias de la asignatura. Dentro de las competencias de la asignatura es que ustedes van a analizar los resultados obtenidos de un proceso de investigación haciendo uso de herramientas estadísticas adecuadas para la toma de decisiones, fundamentando su aplicación en diferentes contextos, trabajando de forma individual y colaborativa. Si ustedes observan, pues al final de la asignatura, ustedes pues van a aprender a interpretar, analizar. Claro, van a aprender también a recolectar, organizar la información y presentarla a través de gráficos, de tablas, de frecuencias donde ustedes pues apliquen todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo. Dentro de las sugerencias del ciclo, dado que ya es virtual, ¿verdad? Siempre estábamos acostumbrados de una manera presencial, pues las sugerencias del ciclo son las siguientes. Estar pendientes de las actividades semanales y notificar cualquier inconveniente de acceso. Ustedes pues lo pueden hacer a través de mensajes de la plataforma Canvas. Se nos ha solicitado mucho que utilicemos la plataforma Canvas. Entonces en el buzón de mensajes ustedes pueden dejar o en el foro de consultas cada semana en las actividades pues se hace o se crea un foro de consultas en los cuales ustedes puedan manifestar cualquier inconveniente que tengan. Esto es necesario, jóvenes, para que uno como docente pues conozca las situaciones de cada quien, como digamos si ustedes tienen problemas de acceso, si vive lejos, si hubo un problema de conexión de internet y usted no pudo presentar la tarea. No se quede callado, simplemente usted puede manifestar esos inconvenientes. La idea es darles las oportunidades a ustedes para que estén presentando las tareas y no quedarse sin esa nota. Entonces, es importante que ustedes pues manifiesten esos inconvenientes y estén pendientes de las actividades porque a veces pueden aparecer una dirección de enlace de videoconferencias o algún imprevisto de aviso. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes. La entrega de actividades, tareas parciales será a través de la plataforma Canvas. ¿Por qué? Yo le decía, si usted en la semana no puede entregar tareas y al final pues se vence el plazo y no le permite hacer la entrega, me tiene que notificar y usted puede entregarla a través de un buzón de tareas y dejarme, un buzón de mensajes y usted me puede decir, mire, licenciada, tuve un inconveniente, pero aquí está mi tarea a través del mensaje, siempre en Canvas. Se nos ha solicitado mucho porque sí han existido problemas en cuanto si el docente hace un grupo en WhatsApp o en Facebook, puede ser que esos grupos de WhatsApp y de Facebook sean para cosas así como más inmediatas, más urgentes, ¿verdad? Pero no para entrega de tareas, porque
nosotros necesitamos, tanto ustedes como el docente necesita tener evidencia de que se está trabajando en la plataforma Canva. Ustedes necesitan tener evidencia de que sí estaban presentando tareas, y WhatsApp y Facebook no es así como una manera formal para entregar tareas. WhatsApp y Facebook es como para mensajes así de imprevisto, de urgencia, pero no para la entrega de tareas. Entonces, todas esas actividades será a través de la plataforma Canvas. Revisar constantemente la plataforma Canvas por cualquier observación con respecto a la entrega de actividades. Esto es muy importante, ya que, digamos, en la revisión de tareas, tal vez yo no pude descargar un documento porque estaba en un formato que mi computadora no lo puede abrir, o usted cree que subió tal vez a alguna dirección y no la subió. O bueno, cualquier inconveniente que exista, yo siempre hago observaciones de las tareas y manifiesto ahí, mire, no pude abrir su documento, o su tarea no está completa, le doy chance para completarla en esta semana. Y el inconveniente es a veces que no están pendientes de esas observaciones y pasa el tiempo y después se enteran de que había que arreglar una tarea, que no les apareció la tarea, y entonces es ahí donde vienen los inconvenientes debido a la comunicación, ¿verdad? Bien, notificar cualquier inconveniente en sus notas en fechas oportunas. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces, con tantas actividades que ustedes tienen, con tantas tareas que ustedes tienen que cumplir, a veces se les olvida estar pendiente de las notas. Y se vienen a fijar cuando ya ha pasado el periodo hasta de que nosotros metamos notas en el sistema, y es, digamos, un inconveniente para nosotros poder resolverle esa situación, ya que nosotros tenemos que presentar muchos, digamos, permisos, solicitudes en cuanto para que nos puedan abrir digamos, el sistema. Entonces, estar pendientes de eso, actualicen, digamos, sus pagos, o si ustedes no tienen acceso a ver sus notas, me pueden mandar un mensaje y decirme, mire, licenciada, quiero ver cuánto tuve de laboratorio, quiero ver mis notas, para no tener esos inconvenientes que a última hora, ya cuando hay estudiantes que hasta el final de ciclo se fijan en las notas. Entonces, ahorita estamos en una situación en la cual ya es virtual todo, y les sugiero eso, que ustedes estén muy pendientes de sus actividades, porque así nos evitamos, ¿verdad?, problemas tanto ustedes como yo. Como no están conectados, ustedes pueden dejar sus preguntas a través de los mensajes, el buzón de tareas y todo, ¿verdad? Cualquier inquietud que ustedes tengan con la asignatura. Tenemos también la parte de las evaluaciones, y es muy importante aclarar esto. Ahora digamos, estamos planificando por cada cómputo o bloques. El bloque 1 o el cómputo es similar al cómputo 1, o sea, estamos hablando de una misma cosa, ¿verdad? De una misma, digamos, de las evaluaciones que ustedes puedan tener. Primero, el cómputo 1, tenemos laboratorio 1, que es el promedio de actividades semanales. ¿Cómo así? En cada semana usted va a tener tareas así como para control de lectura, como el mapa conceptual, que ustedes ya tienen que leer todo lo que es el contenido del PDF que yo les he subido en cuanto a la unidad 1, que es sobre los conceptos básicos de la estadística. Ustedes leen toda esa información. De hecho, ya vamos a ver así, digamos, todo lo que está relacionado con los conceptos básicos. Entonces, ustedes elaboran un mapa conceptual, ¿verdad?, de acuerdo a la lectura o lo que han entendido, y esa es una tarea. Si ustedes ven, iniciamos con una tarea sencilla. Vamos a tener tareas fuertes, que son la resolución de ejercicios, exámenes en línea, y vamos a estar trabajando al final, ¿verdad? Como digamos, en el laboratorio 2, pues dice una evaluación de trabajo final. Ustedes ya van a ver en qué van a consistir, que es la aplicación de todo lo que vamos a ver en estadística. Entonces es muy importante que ustedes estén entregando esas tareas. ¿Por qué? Porque al final todas esas tareas constituyen un promedio de laboratorio
¿verdad? De los cómputos. Entonces, por eso es importante que ustedes estén entregando esas tareas y me estén notificando en el caso que ustedes tengan algún inconveniente. Bien, el parcial, pues el parcial está programado entre la semana del 31 al 6 de septiembre. Bien, vamos a continuar. Y como les decía, las preguntas ustedes me las pueden realizar en el buzón, ¿verdad? De mensajes o en el foro de consultas que tenemos ahí programado en las actividades. Incluso me pueden ustedes decir ahí que en qué horarios ustedes deben de tener disponible o tienen disponible o no les genera ningún inconveniente de choque de clases. A nosotros se nos ha recomendado que las videoconferencias las hagamos en los horarios establecidos, ¿verdad? Como que fuera una clase presencial, pero si en el caso ustedes no pueden reunirse a esta hora, ustedes me pueden decir a través del foro de consultas en qué horario y qué días están disponibles, ¿verdad? Se los agradecería mucho. Es importante la asistencia en las videoconferencias para que ustedes despejen las dudas. Bien. Tenemos el inicio de una unidad que es la introducción a la estadística, lo que les decía. Y en esta unidad, pues en cada semana vamos a estar viendo unidades dependiendo de como digamos el contenido de cada unidad. Por ejemplo, la unidad 1 es bien pequeña. La unidad 1 está relacionado solamente a los conceptos básicos usados en la estadística o los conceptos que ustedes necesitan saber para estudiar lo que es estadística. Bien, entonces los contenidos a desarrollar es una introducción y los conceptos básicos que a continuación vamos a ver. Y ustedes observaron que la materia es estadística aplicada a las ciencias sociales. ¿Por qué es importante, creen ustedes, que nosotros pues veamos esta área? Hay, digamos, muchas situaciones, muchos fenómenos en los cuales merecen un estudio y merecen un análisis de la situación. Entonces nosotros, para ver esto de estadística aplicada a lo que son las diferentes situaciones o a los diferentes entornos, tenemos que saber primero los elementos básicos, ¿verdad? Los elementos básicos para poder nosotros analizar situaciones. Y vamos con una introducción. Tenemos ahí que los conceptos y métodos estadísticos no solo son útiles, sino que con frecuencia son indispensables para entender el mundo que nos rodea. Proporcionan formas de obtener ideas nuevas de comportamiento de muchos fenómenos que se presentarán en su campo de especialización escogido en las ciencias sociales. Es importante nosotros tener conocimiento de cómo nosotros vamos a tratar la información después de realizar una investigación en particular y cómo nosotros la vamos a presentar. Porque bien es cierto, si ustedes hacen, digamos, una investigación, ustedes entienden todas los pasos, todo lo que ustedes hicieron para realizarla. Pero ¿cómo vamos a presentar esa información? Recuerden que esa información que deben de presentar pues debe de ser lo más clara posible, lo más fácil de entender para otros, porque yo puedo entender mi forma de trabajar y mi forma de cómo hacer las cosas, pero para dar a conocer a otra gente debe de ser algo lo más viable posible, ¿verdad? Para que lo que es como una traducción, ¿verdad? De lo que ustedes ya saben a otro idioma de la estadística y decir, bueno, aquí yo presento los resultados de mi investigación y yo aquí doy a entender mediante este gráfico o esta tabla de distribución de frecuencia o si yo aplico alguna medida descriptiva. Entonces, es importante que yo conozca de estos métodos estadísticos, ¿verdad? No solamente porque es de comunicaciones, yo no voy a ver números. Claro, deben de ustedes de saber esta parte. Tenemos ahí que también nos dice que la disciplina de estadística nos enseña cómo realizar juicios inteligentes y tomar decisiones informadas entre la presencia de incertidumbre y variación. La estadística ya la vamos a ver en la definición. Si bien es cierto, no es una ciencia exacta, pero nos ayuda a
a decidir ante situaciones que se están presentando, ¿verdad? O me da la noción de saber, aquí está pasando algo por las características que he observado en la investigación y poder darle un tratamiento o una decisión. La estadística en las ciencias sociales se constituye una herramienta para que en la investigación se pueda interpretar la realidad de la misma forma para que las decisiones que se tomen se puedan hacer, digamos así, bien éticas y bien precisas. Entonces tenemos la parte. Y bien, dentro de los conceptos básicos vamos a iniciar con lo que es la estadística. ¿Qué es la estadística? Muchos de ustedes creo que en su bachillerato pues vieron lo que era estadística. Y vieron la parte de cuando a mí me mandan a hacer un gráfico, ¿verdad? O me mandan a hacer una tabla de frecuencias y ustedes pueden decir, mira, me ponían a hacer gráficos. La estadística es hacer gráficos de alguna información, me podrían decir, ¿verdad? Pero nosotros vamos a definir la estadística. Tenemos ahí dos conceptos. Y la estadística, así como digamos de una forma general, ya vamos a ver sus divisiones. La estadística es el conjunto de métodos y procedimientos que implican recopilación, presentación, ordenación y análisis de datos con el fin que a partir de ellos puedan inferirse conclusiones. Eso es la estadística. Conjunto de métodos y procedimientos, entonces que implican lo que es la recopilación, presentación, ordenación y análisis de datos con el fin que a partir de ellos puedan inferirse conclusiones. Entonces nosotros vamos a ver desde el momento que me dan una serie de datos, ¿qué voy a hacer con esos datos? Los voy a presentar, los voy a ordenar a través de tablas de frecuencia y voy a aprender a hacer gráficos para luego interpretar la información que se me está dando. Bien, tenemos y pueda inferir conclusiones. Vamos a ver que en la estadística hay una parte que solo se dedica a presentar datos, ¿verdad? Pero no, digamos, realizan un tratamiento o no le dan un seguimiento a un problema. Hay otra parte de la estadística que necesita de esos datos para poder dar tratamientos y poder darle seguimiento a alguna situación muy particular que se presente en una población. Tenemos acá lo que es otro concepto de estadística y aquí me dice que eso es una disciplina científica dedicada al desarrollo y aplicación de la teoría y las técnicas apropiadas para la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de la información cuantitativa obtenida por información o experimentación. Entonces aquí ya me lo da así como una disciplina. En otras definiciones pueden decir que es una parte de la matemática, entonces, y es muy válido. Acuérdense que la matemática es, digamos, es un monstruo como concepto. De esa cuando digo un monstruo no es para que ustedes se asusten, sino que es algo tan grande que necesita ser dividido en diferentes ramas para poder ser estudiada detalladamente. Entonces, es claro que la estadística tiene que ser parte de la matemática, porque es ahí, nosotros podemos ver muchos contenidos, muchos temas muy apartes, ¿verdad? Digamos, es una aplicación de lo que podríamos decir de la matemática. Tenemos también otros conceptos. Bueno, antes, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ustedes ya vieron en el concepto y ustedes pueden decir, mire, para poder leer cuadros, diagramas y gráficas y así poder hacer análisis de la información. A ustedes se les presenta hoy en día, ya digamos en un periódico, en una revista o en alguna información que en internet o en los medios electrónicos, ustedes se les pueda presentar un gráfico o una tabla de distribución de frecuencias. Ustedes tienen la capacidad de leer la información que se les está presentando. Entonces aquí me dice que eso, la estadística a mí me sirve para leer cuadros, diagramas y gráficos y así poder hacer un análisis de la información.
también para sacar conclusiones, soluciones o tratamientos a fenómenos estudiados. Ustedes van a ver después del trabajo de investigación, ustedes pueden dar sus conclusiones, soluciones a tratamientos de fenómenos estudiados. Ustedes observan ahorita lo que se está viviendo en la pandemia. Esto no se esperaba, pero ya hay estudios, mire, ¿cuál es la vacuna mejor? ¿Verdad? ¿Cuáles son los síntomas cuando empezó esto? Vieron que la enfermedad se estaba expandiendo y bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Verdad? Muchos dicen que es a través de la sopa de murciélago, otros dicen que, bueno, que eso es un complot, bueno, no sé, pero la cuestión es que la población empezó a sentir síntomas y esos síntomas eran comunes en un determinado grupo. Entonces, aquí se viene a ver qué estará pasando. ¿Verdad? Y entonces empiezan a ver los estudios, sacar conclusiones o soluciones a tratamientos, ¿verdad? O a fenómenos estudiados. ¿Qué se nos ha dicho? Mira, aquí de todo el mundo debe estar encerrado. Debe de tener ese cuidado de no salir. Y usar mascarillas, alcohol es el por qué, porque ya vieron que esa es una parte como que minimiza, no soluciona, pero es algo como que dicen, mire, usted es el vector, como quien dice, yo soy el transmisor del virus, entonces debo de tener ese cuidado, ya tengo esa información y es como digamos responsabilidad de uno si la acata o no. Pero esa es una, digamos, una situación. Otra situación que se puede dar es, digamos, en las escuelas, cuando se pasa al docente, él pasa listado y puede uno decir, mire, de mi sección, que son 27, por ejemplo, 10 niños tengo y 17 niñas. ¿Sí? Entonces todos me vinieron ahora. Entonces esa es una estadística, digamos, yo ahí estoy dando unos datos. Pero ¿qué pasa? Que de estos 27 niños a mí me vinieron 15, por ejemplo. Y los otros, bueno, entonces empezamos a ver, bueno, aquí hay una deserción. Y veo en los otros grados, híjole, aquí también hay inasistentes, por ejemplo, y esa inasistencia se repite todos los días y empieza a ver, ¿verdad? El centro escolar, ¿por qué está pasando esta inasistencia en este centro escolar? Y empiezo yo ahí a indagar, a estudiar las causas y todo, y ahí me dice, mire, aquí porque el niño cambió de dirección, porque tiene problemas familiares, porque hay riesgo en lo que él se desplaza de su casa a la escuela. Entonces ahí yo estoy sacando, digamos, soluciones, estoy viendo las causas y estoy viendo qué es lo que yo voy a hacer para que no exista una deserción, por ejemplo. Bien. Y la estadística, nosotros se divide en dos secciones o en dos partes. La primera, y es la que nosotros vamos a estudiar, es la estadística descriptiva. Y esta trata del resumen y la descripción de los datos en forma tabular, gráfica o numérica. El análisis que se hace se limita a los datos obtenidos. Por ejemplo, acá en la estadística, lo que les estaba diciendo, asistencia diaria, ¿verdad? El censo poblacional. Y la estadística descriptiva solamente se limita a dar a conocer los datos. Lo que les estaba diciendo, miren cuántos estudiantes le vinieron este día. Y yo digo, miren, a mí me vinieron 10 masculinos, como así se da, ¿verdad? Y 17 femeninos. Hacen un total de 27. Yo ahí estoy dando un dato nada más. No o si yo digo, mire, fíjese que yo di inasistentes, tuve 7 y me vinieron 20. Eso es un dato nada más. No me van a decir, mire, ¿por qué no le vinieron los 7, verdad? Y cuáles son las causas y por qué no han venido y usted qué cree que ha pasado. Eso no sucede. Entonces es nada más dar datos. En el ejemplo me aparece un censo poblacional. Hace años hicieron un censo poblacional en el país y ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que andaban investigando en ese censo? Bueno, digamos cuántos viven en una determinada casa, que si hay niños, que si adultos, mayores o adultos, que si se tienen todas las
¿qué? Condiciones básicas, que si hay luz, que si tienen agua, que si teléfono. Entonces, nada más son esos datos, si es una zona urbana, si es rural, ¿verdad? Entonces, la estadística descriptiva es lo que me ayuda es como a darle tratamiento a la información presentada, ordenarla, organizarla, presentarla a través de gráficos y tablas, dar así los resultados obtenidos, pero no le da un seguimiento a un problema o a una situación, ¿verdad? Eso es la estadística descriptiva. En cambio, tenemos otra que es estadística inferencial, que esa es como más profunda, más de análisis, porque plantea y resuelve problemas de establecer previsiones y conclusiones generales sobre la población a partir de los resultados de una muestra. Y los ejemplos que tenemos de ella es, ¿de qué se encarga la estadística inferencial? Digamos, la estadística inferencial no está alejada de la descriptiva. ¿Por qué? Porque necesita los datos de la estadística descriptiva para poder hacer esos análisis y para poder dar soluciones, investigar más profundo el problema. Por ejemplo, las causas de la inasistencia de un centro escolar. Les decía yo, en estadística descriptiva, mire, me piden la asistencia, bueno, yo doy la asistencia. Pero ¿de qué se va a encargar la inferencia? ¿Qué es lo que va a hacer inferencia? Estadística. Miren, desde el centro escolar hay 800 alumnos, los cuales tenemos aquí que 200, por ejemplo, no están asistiendo de forma, digamos, regular al centro escolar. Entonces vamos a investigar las causas de esa inasistencia. Digamos, Ministerio de Educación en su tiempo, una de las, digamos, factores de deserción del centro escolar, de las escuelas, era la inasistencia. ¿Pero por qué? Unos eran que tenían problemas familiares, habían cambiado de domicilio, tenían problemas económicos. Y imagínense eso de los paquetes escolares, lo implementaron, el uniforme y los zapatos, para solventar un poco esa inasistencia. Claro, muchos lo vieron así como que no era de beneficio porque las condiciones en sus casas eran diferentes, sus papás podían comprarle todo y pagarle zapatos y todo, pero había un cierto grupo de la población, de esa población, que no estaban asistiendo porque habían papás que tenían hasta 3 hijos en el centro escolar. Entonces a esos papás que tienen 3 hijos y que sus condiciones económicas no son muy buenas, a ellos sí les vino a beneficiar, ¿verdad? Eso de los paquetes, uniformes y zapatos escolares. Bien, entonces, espero que hayan comprendido en cuanto a lo que es la estadística descriptiva. Decíamos, se encarga nada más de dar datos, de hacer un análisis ligero. Mire, de esta población, el 40% esto, el 50% tal cosa. Así, ¿verdad? Y la inferencial es, bueno, voy a ver aquí va esta parte, ¿por qué se está generando? Bien, ¿por qué esta situación? Voy a investigar las causas de incidencia y empiezo yo, ¿verdad? A indagar y a dar soluciones y todo eso. De eso se encarga la inferencia estadística o la estadística inferencial. Tenemos acá los conceptos básicos. Seguimos con los conceptos básicos. Y tenemos un concepto que nosotros debemos de comprender muy bien, porque al final, digamos, la otra semana viene una guía de ejercicios donde ustedes van a aplicar la parte de conceptos básicos y la parte de lo que vamos a ver en la segunda semana. Y un concepto es algo que se llama unidad de análisis, caso, elemento o unidad estadística. Es lo mismo, unidad de análisis, caso, elemento, unidad estadística. Esto es todo elemento que está afectado por la característica o factor que desea estudiar. Entonces, la unidad de análisis, un ejemplo, puede ser una persona. ¿Por qué? Porque esta persona es todo elemento que está afectado por la característica o factor que yo deseo estudiar de ella. Ya vamos a ver qué consiste
¿O qué es eso de la característica? ¿Verdad? Eso es una persona porque constituye que a esa persona yo le puedo investigar, ¿sí? Yo puedo investigar a esa persona. Entonces, eso es una unidad de análisis, a eso se le llama caso o elemento, o también se le llama unidad estadística. ¿Qué es una unidad estadística? Ah, mire, es una persona a la cual yo le puedo realizar una investigación, le puedo hacer algunas preguntas de algo que yo quiero saber. Bien. También puede ser un grupo de personas, porque yo a ese grupo de personas, eso constituye una unidad estadística, unidad de análisis, caso o elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo a ese grupo de personas yo puedo realizar una investigación. Digamos, estudiantes de comunicaciones es un grupo de personas a las cuales yo puedo realizar una investigación. Por ejemplo, yo puedo realizar cómo están, digamos, cómo han sido los resultados de sus notas o de su rendimiento académico de acuerdo a esta pandemia, ¿verdad? O yo puedo investigar diferentes cosas en qué les ha afectado esta pandemia a ustedes, a un grupo de personas. Entonces, ustedes como estudiantes de licenciatura en comunicación constituyen lo que es una unidad de análisis, un caso, elemento o unidad estadística. Si yo me voy a la parte de la producción, ¿verdad? De un producto, igual, ¿verdad? Yo puedo investigar, por ejemplo, la preferencia a las personas o las unidades, o que si este tiene el peso adecuado de tantas unidades, no pesó, digamos, este no tiene el peso que indica, ¿verdad? Ah, de estas unidades, miren, ya se vencieron, o de estas unidades que se hicieron esa producción, pues salieron defectuosos, no defectuosos. Entonces yo puedo realizar, también constituye digamos, unidad de análisis lo que es un país cuando hago un censo poblacional. Eso constituye lo que es una unidad de análisis. Entonces esos son los conceptos. El primer concepto, unidad de análisis, una persona, grupo de personas, producción de un producto, un país al cual yo puedo realizar una investigación y hacerle una serie de preguntas. Tenemos la parte de lo que es característica. La característica es lo que deseamos investigar de la unidad de estudio. Eso es característica, lo que nosotros deseamos investigar de la unidad de estudio. O en un momento determinado, digamos, yo veo una problemática en una institución o en algún lugar, y yo me empiezo a preguntar, híjole, ¿por qué está pasando esta situación? ¿Verdad? O digamos, en una institución educativa. La mayoría de estudiantes va mal en X materia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será el docente o serán los estudiantes? Y empiezo yo a investigar. Es mi unidad de análisis, el grupo de estudiantes. ¿Qué es lo que yo deseo investigar? Ah, bueno, eso es la característica. Ah, por ejemplo, bajo rendimiento académico. Eso es lo que yo deseo estudiar. Bien. O algún dato que yo quiero saber. Ya vamos a ver. Cada una de las propiedades que poseen los individuos de la población y que pueden ser objeto de estudio también se le llama característica. Cada una de las propiedades que poseen los individuos de la población y que pueden ser objeto de estudio. Veamos ejemplo. Tengo la unidad de estudio, ¿verdad? La persona, una persona. ¿Qué podemos estudiar de esta persona? Ah, bueno, la edad, el estado civil, un grado de estudio, ¿verdad? Si es ahí hasta qué grado de estudio tiene, si es básico, que es bachillerato, superior, y en qué trabaja. Entonces, cada una de estas son características que yo deseo investigar. Es la edad, estado civil, grado de estudio, en qué trabaja, horas de estudio que dedica en la semana, por ejemplo. Pueden ser muchas cosas, son las características de lo que yo puedo estudiar de esta persona. Y voy, otro concepto, variable, y aquí es muy importante este concepto, porque de aquí yo debo de entender la parte de variable, porque
ya más adelante me mandan a construir unas distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias que también yo la voy a construir con base al tipo de variable que yo tenga digamos, en la recolección de información. Entonces, variable es cualquier característica, oiga bien, de la unidad de observación. Si ustedes ven, ya tengo aquí característica de la unidad de observación que se interese registrar y puede ser transformada en un número. ¿Cómo así? Tengo tipos de variable y vengo acá. Las cuantitativas es un tipo de variable y es cualquier característica que se puede expresar con números. Entonces, el tipo de variable que yo pueda obtener en una investigación o en un conjunto de datos pueden ser cuantitativas, pero dentro de las cuantitativas yo tengo las discretas. ¿Y qué es discreta? Es aquella variable que puede tomar únicamente un número finito de valores. Por ejemplo, número de hijos. No puedo, es un número entero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hijos tiene usted? No me van a decir 2 hijos y la mitad, ¿verdad? O 3 hijos y un cuarto, no me van a decir eso, sino que me van a decir 2, 1, 0 hijos. Entonces, esa es una variable discreta cuando a mí me dan valores enteros. Y variables continuas, bueno, cuando pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado. Permite siempre que se encuentre un valor nuevo entre dos valores previos. ¿Cómo así? Es cuando a mí me dan valores decimales, ¿verdad? Por ejemplo, el peso. Usted pesa ¿cuánto? 50.2 kilogramos. La estatura, mire, usted mide 1,80 metros, ¿verdad? Entonces ahí me están dando valores que no son enteros. Y otro tipo de variable que tengo son las cualitativas. Y las cualitativas son aquellas a las que yo no les puedo asignar un valor numérico, sino con un aspecto, cualidad o característica que las distinga y que no se pueden medir sino solo observar. Es cuando yo doy una respuesta. Diferente es cuando yo doy un valor. Cuando a mí me dicen, mire, ¿cuáles son sus horas que dedica a estudiar en la semana? Yo puedo decir 5 horas. Estoy dando un valor numérico, ¿verdad? Entonces, pero si me dicen, mire, ¿y usted en qué tiempo estudia? Si en la mañana, en la tarde o en la noche, yo le puedo decir, en la mañana. Entonces, cuando yo doy una respuesta, a eso se refiere a una variable cualitativa, o sea, que no es un valor numérico. Cuando a mí me preguntan, mire, su comida favorita, yo le digo las pupusas. Eso estoy dando una respuesta. Alguien me puede decir, no, mira, a mí la pizza me gusta. O a mí, no, la comida casera, ¿verdad? Entonces, arrocitos, que carnita, a mí, comida casera. Entonces, cuando yo doy una respuesta, estoy con la parte de digamos, estoy utilizando variables cualitativas. Cuando son cuantitativas, hay dos tipos. Discretas, que solamente son valores enteros, y continuas, que son valores que no son enteros. Bien, que ahí yo puedo estar diciendo valores que no son enteros, que son decimales. Bien, seguimos aquí con otros conceptos. Población, que es muy importante que ustedes conozcan este concepto en términos así de la estadística, lo que es población. Población es un conjunto completo de elementos que poseen una característica en común, que es el conjunto de estudio, ¿verdad? O sea, conjunto completo de elementos que poseen una característica en común, que es el conjunto de estudio.
puede ser finita o infinita, lo que yo les decía. Una población puede ser digamos, un país, un departamento. Esa es una población. Pero cuando yo digo que es finita, es que yo conozco todos las cantidades o los elementos de la población, y cuando es infinita es que es demasiado grande y yo no puedo alcanzar su estudio. Entonces, cuando la población es demasiado grande, en estadística, por ejemplo, hacer una investigación completa de todos los, digamos, de todos los individuos de cada una de las personas de un país, por ejemplo, ¿cómo se llama? Digamos, en costo, en tiempo, no es posible. Entonces, por eso es que la mayoría de investigaciones se basan en lo que es una muestra. Solamente cuando podría ser que la población, yo en un centro escolar o en una institución o en una empresa, la población, digamos, el número de personas que existen en ese lugar es de 50 personas, yo puedo tomar toda la población, ¿verdad? Pero cuando, digamos, en cuanto tiempo y costo, yo no puedo abarcar todos los elementos, yo voy a elegir una muestra. Si ustedes ven el dibujo, aquí aparece lo que es la población, y de todo este conjunto de individuos yo agarro una muestra, y que a eso le voy a llamar el subconjunto de los elementos de la población. Entonces, para hacer un estudio y tener una noción ahí, ¿verdad? De cómo están respondiendo a ciertos tratamientos, si es en la unidad de salud en el área de salud que yo estoy investigando, o si es que la preferencia de un producto no lo voy a preguntar a un montón de personas, a un conjunto de personas, sino que yo voy a agarrar una muestra. Es como cuando yo voy a hacer una investigación, yo me voy a ir a una institución y ahí yo voy a elegir, ¿verdad? Mi muestra para hacer determinada investigación. Entonces ahí tengo yo lo que son los conceptos de estadística. Espero que ustedes hayan comprendido. Y vamos a la tabla de actividades. El nombre de la actividad, pues sabemos que es un mapa conceptual. El tipo de actividad es individual. Y bueno, tenemos las competencias de la asignatura, que la competencia es que ustedes van a analizar los resultados obtenidos de un proceso de investigación haciendo uso de herramientas estadísticas adecuadas para la toma de decisiones, fundamentado su aplicación en diferentes contextos, trabajando de forma individual y colaborativa. Bien, después de haber leído el material, esas son las instrucciones correspondientes a la semana 1, realizar un mapa conceptual en que resuma todos los conceptos, ¿verdad? Digamos, los conceptos generales usados en la estadística. Para hacer el mapa conceptual queda a criterio del estudiante, porque a veces uno recomienda una aplicación o una herramienta y ustedes pues saben mejores herramientas, ¿verdad? Entonces, ustedes están en la libertad de usarlo, digamos, la herramienta que deseen. Luego subirá el link o el documento PDF al buzón de tarea Mi Mapa Conceptual. Si ustedes van a realizar un mapa conceptual de los que ofrecen en internet, traten de que, ¿cómo se llama?, quede en público, ¿verdad? Porque a veces, digamos, lo dan así como en privado, lo eligen así que el documento sea privado, sea en privado, y ahí sí le piden correos electrónicos y no se puede ver, ¿verdad? O si no, si ustedes me dicen, mire, yo lo voy a hacer en Word, también es válido. Es válido. Así que van a disculpar las interrupciones, jóvenes, pero a esta hora pasa todo el mundo vendiendo, ¿verdad? Entonces ahí ya no podemos hacer más. Por eso es que me he quedado así a veces callada, porque ahí están las interrupciones, pero esa es parte del trabajo de estas personas, así que no se puede hacer más. Bien, tenemos ahí
que la fecha límite de entregar es el domingo a las 11:55 p.m. y pues va a valer el 10% digamos, de laboratorio, y la rúbrica en el espacio de la plataforma correspondiente a la actividad evaluativa, eso es la parte del instrumento de evaluación. Tomen en cuenta su creatividad, la forma de cómo ustedes analizan, la presentación, ¿verdad? Del mapa conceptual, que sea llamativo, no con colores chillantes ni nada de eso, pero lo que sí me gustaría ver el contenido y la creatividad que ustedes tienen a la hora de ¿cómo se llama? De trabajar, ¿verdad? De analizar lo que es digamos, en cuanto a los conceptos, si se ha entendido. Y los recursos complementarios tienen unos videos ahí en los cuales le estamos adelantando en cuanto a los tipos de variables estadísticas, cuantitativas y cualitativas, a lo que va a ser la guía de ejercicios que ustedes van a presentar la siguiente semana. Pero para ello sí, yo quisiera que ustedes especificaran una fecha y una hora, el día. Pues no puede ser a las 7 si ustedes creerán que es muy temprano, pero ese es el horario que nos han dejado, pero si hay flexibilidad en el cambio de horario de la videoconferencia, sería ideal que ustedes estuvieran, porque ya vamos a entrar a la parte, digamos, de procedimientos, y yo sí necesito que estén presentes en una videoconferencia. Esto ha sido todo. Espero que me dejen las preguntas en el foro de consultas, ¿verdad? Y ahí me digan, mire, licenciada, nos hemos puesto de acuerdo y todos podemos en esta hora, en este día, ¿verdad? Tiene que ser una videoconferencia semanal. Si ustedes pues consideran hacer un grupo de WhatsApp, pero para nada más cuestiones informativas, lo pueden hacer, ¿verdad? Yo les dejaría el número de teléfono ahí en el buzón de tareas, en el buzón de mensajes, por favor. Así que gracias, cuídense y ha sido un gusto. Bendiciones para todos.